Buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente después de una larga temporada. Hoy quiero hablar acerca de lo que es la empatía, de la compasión y todo esto porque hoy mi hija llegó con una tarea de su escuela de valores donde le daban el supuesto de que había una niña en el recreo que estaba sola, que estaba aislada, y le preguntaban a mi hija qué haría ella en ese supuesto, y mi hija por supuesto contestó que se acercaría a la niña y la invitaría a jugar y le preguntaría qué es lo que le estaría pasando en ese momento. Entonces se me ocurrió preguntarle a mi hija por qué haría eso que ella estaba contestando, y ella me contestó que lo haría porque era lo que se debía hacer, porque era lo correcto, lo que le habían dicho que se debía de hacer, y porque pues además eso era la respuesta correcta en su tarea. Entonces yo empecé a reflexionar y empecé a jugar pues con un montón de cosas. Y bueno, me pareció interesante porque es verdad que desde muy temprana edad a todos o a la mayoría de nosotros nos han hablado de lo que es la empatía, que significa ponernos en los zapatos del otro, de otra persona, que significa para saber nosotros por lo que esa persona está pasando, que tenemos que ser personas empáticas. Y nos hablan en la escuela, en la religión, en nuestras familias, nos marcan mucho este valor de la empatía. Sin embargo, también por otro lado, nos enseñan que nosotros debemos dar lo mejor de nosotros, que cada vez tenemos que hacer las cosas marcándonos un nivel más alto, dando lo mejor de nosotros siempre, no conformarnos nunca. Hablo como de una parte de una exigencia con nosotros mismos, no de afuera hacia adentro, sino de entre nosotros mismos. Entonces me parece muy importante contrastar estas dos cosas, que podría ser la empatía, que es cuando yo voy a entender al otro, cuando yo voy a ponerme en los zapatos del otro, a acompañarlo, a entenderlo. Y esta contradicción como de yo siempre vivo en la exigencia, siempre tengo que hacer lo mejor, o esta vez no me salió perfecto, o cada vez tengo que hacer las cosas más perfectas, o tengo que tirarle siempre a lo más alto, y cuando no logro llegar a lo más alto, pues yo me siento un fracasado. Entonces me pareció sumamente interesante porque nos enseñan las dos cosas a la par. Y es algo que vivimos siempre intentando ponernos en el lugar de los demás, porque es lo aceptable, y muchas veces dejamos nuestro lugar vacío, o dejamos nuestros zapatos sin dueño, nuestros zapatos vacíos, esos zapatos solos, donde están ausentes de un caminante, vamos a decirlo de alguna manera, porque nosotros siempre estamos intentando ponernos en los zapatos del otro, pero muchas veces se nos olvida ponernos en nuestros propios zapatos. Y yo aquí en esta dinámica observo un juego vamos a decir, de energías que todos tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que son las energías masculinas y femeninas, porque todos tenemos un brazo izquierdo y un brazo derecho, y uno no es mejor que el otro, sino que ambos son importantes y ambos tienen una tarea, y ambos nos ayudan a mantener de alguna forma un equilibrio. Sin embargo, esto de siempre salir a dar, salir a ser empático, salir a ponerme en el lugar del otro, de alguna forma podría ser que es una energía, vamos a decir, masculina, llamada centrífuga. Y el hecho de ser yo también siempre exigente conmigo, perfeccionista conmigo, de que no me dejo en paz ni un solo momento, también es una energía masculina, que es centrífuga, que es una energía, vamos a decir, de más acción, de salir a la afuera, pues en general de más acción.
Y yo creo que allí hay un desequilibrio efectivamente, porque solamente estamos ejerciendo una sola energía. Yo creo que sería interesante equilibrar esta situación metiendo esta otra energía femenina, que podría ser la energía del acogimiento, de la reflexión, de estar conmigo, de estar en el adentro. Y eso, ¿cómo? Ocupando mi lugar, ocupando mis propios zapatos y también dándome a mí empatía sobre las situaciones que a lo mejor a mí me incomodan y que no volteo a verlas. ¿Por qué me incomodan? Porque siempre estoy volteando o viendo hacia el exterior. Yo creo que esta es la tensión de ambas energías, nos va a generar un equilibrio. Y bueno, en el budismo se habla de lo que es la compasión como el estado más puro y más sublime del amor incondicional, y esta es su filosofía. Y a veces hablamos de la compasión hacia los otros, o incluso de la compasión hacia mí mismo, y la compasión, sin embargo, no es lástima, porque como la palabra dice lástima, lleva integrado esta parte de lastimar. La lástima implica, vamos a decir, que hay alguien más arriba y hay alguien más abajo. Entonces yo creo que primero, para poder llegar a la compasión, hay que tener empatía, y para poder dar empatía a los demás, primero hay que tener empatía conmigo mismo. Y bueno, en esto de la empatía, ¿cómo podemos trabajarlo? Yo creo que es incluso a través de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en lo que son los conceptos y a veces no los entendemos, sino los volvemos una mera idea. Sin embargo, es importante también trabajar lo que es el cuerpo, la expresión física, porque en realidad el cuerpo es la expresión del espíritu, o la forma en que el propio espíritu tiene para manifestarse en este mundo, vamos a decir, en este mundo material, en esta madre tierra, vamos a llamarlo desde esa manera, a través del verbo. Y a través del verbo nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Podemos maldecir, podemos bendecir, podemos materializar distintas situaciones. En esto de que me adentro tanto en algo que me ha encantado, más bien dicho, que es la descodificación dental, nos habla de que en realidad todas las afecciones de nuestra boca, de nuestros dientes, son situaciones que tienen que ver con estas emociones, pensamientos, sentimientos que no hemos podido expresar, o incluso situaciones que el espíritu no ha podido expresar de alguna manera. Entonces yo creo que todos los seres humanos nacemos con necesidades biológicas, algunas biológicas, que son el comer, el dormir, todas estas necesidades biológicas, pero sin embargo también tenemos otro tipo de necesidades. Nosotros biológicamente, cuando nacemos, pues dependemos de que alguien nos amamante, de que alguien pues nos alimente, y creo que seguimos por la vida igual y no hacemos conscientes de que al crecer nosotros ya tenemos las suficientes herramientas para dejar de pedirle a los demás que nos alimenten, que nos nutran, dejar de exigir, porque vamos por la vida exigiéndole al de afuera que nos dé, que nos alimente, que nos llene nuestras propias necesidades, tanto las necesidades físicas, biológicas, como esas necesidades emocionales, o incluso de que nuestras vidas tengan algún sentido. Entonces yo creo que todas estas partes, lo que es, vamos a decir, la palabra o la comunicación, va de la mano con nuestras propias necesidades y va de la mano con esta parte de lo que es la empatía. ¿Por qué? Porque yo creo que en realidad todos actuamos por alguna necesidad que tenemos. Si nosotros nos autoobservamos, nos daremos cuenta que puede ser de esa manera, que cuando nosotros vamos a la afuera a pedir,
pedimos porque necesitamos algo y nos enojamos cuando nos dan una respuesta negativa. Sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros muchas veces podemos nutrir o alimentar esa necesidad. Y bueno, la autoempatía es ponerte en tu propio lugar, ocupar tu propio lugar, ocupar tus propios zapatos y descodificarnos, dándonos cuenta que hay veces que las situaciones nos hacen sufrir, nos provocan incomodidad y muchas veces no sabemos por qué y vamos arrastrando con esas situaciones incómodas que no resolvimos, que no las cerramos. Entonces aquí se trata de que en esa situación que tanto te incomoda, tú busques qué es lo que tú estás necesitando en esa situación, que tú sales a pedirlo al afuera, que tú pides que el de afuera te nutra. Y a partir de ahí, cuando tú te des cuenta qué es lo que tú estás necesitando nutrir, entonces tú te puedes dar cuenta que tú como adulto, porque ya pasamos esa parte de la infancia, tú como adulto puedes nutrir o darte esa necesidad, no solo vamos a decir mentalmente, emocionalmente, sino también de una manera física. Hay veces que nosotros tenemos la necesidad de poder conectar con nosotros mismos y estamos mal y exigimos a la afuera que le bajen, por ejemplo, que le bajen a la música, que el perro deje de ladrar. Y a lo mejor mi necesidad de conectar conmigo misma, yo puedo saciarla, puedo nutrirla yo misma de otra manera. A lo mejor si voy a una clase de yoga, una clase de meditación, si me salgo a caminar a la montaña, al cerro, si no sé, si yo hago algo por mí, a lo mejor puedo nutrir esa necesidad mía de autoconexión, por ponerte un ejemplo. Entonces, de esto se trata la empatía. Primero, de que tú conectes contigo, sepas qué es lo que tú necesitas en esas situaciones de incomodidad o de sufrimiento, detectes tu propia necesidad y sepas que tú tienes las herramientas y que tú tienes maneras de llenar esa necesidad, de nutrir, de alimentarte esa necesidad que tú estás teniendo contigo mismo. También a través de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí se habla de la comunicación. Porque a través de la comunicación nosotros podemos expresarnos entre los demás y la comunicación es la base de todas las relaciones y una buena comunicación va a llevarnos al éxito entre un grupo o entre un grupo de personas, pero sin embargo nosotros no sabemos comunicarnos. Hoy en día utilizamos el verbo para cosas bastante agresivas, para obtener cosas que nos convienen, para comercializar, para maldecir, para salirnos con lo que nosotros queremos. Y en realidad el verbo realmente se ha hecho para compartir. Entonces, una comunicación compasiva es que primero yo trabajo sobre mí. Y cuando yo trabajo sobre mí, me doy empatía, me quiero a mí misma, dejo de exigirme todo el tiempo, dejo de querer que las cosas sean perfectas siempre. Y cuando yo me doy a mí eso que yo necesito, entonces yo ya puedo conectar con la otra persona de manera compasiva o de manera empática. Ya puedo establecer este tipo de conexión independientemente del resultado que se vaya a dar, porque en realidad la compasión es, vamos a decir, desinteresada, o sea, no hay un cobro, no se busca un cobro, una retribución, sino que al yo ser compasiva, al poder conectar conmigo, al ser empática conmigo, ya puedo tener una conexión más profunda con el que está enfrente. Bueno, yo solamente quisiera sugerirte finalmente como un ejercicio de empatía es buscar esa situación que hoy en día te mantiene incómodo, que haya sido durante esta semana, durante estos últimos días. Y en esa situación tú puedes buscar qué sentimiento te está generando esa situación y a partir de ese sentimiento poder localizar de qué necesidad te está hablando
ese sentimiento que te está generando esta situación. Y vas a poder descubrir cómo realmente funciona esto y que ya ni siquiera va a haber juicios, porque nosotros cuando tenemos una necesidad que no está cubierta, emitimos juicios hacia los demás. Entonces el juicio es como una alerta que nos dice o que nos habla de nuestra propia necesidad. Entonces te invito a realizar este ejercicio de autoempatía y puedes escribirme si lo necesitas o puedes dejarme algún comentario o algún mensaje. Bueno, que tengas un excelente día y hasta pronto.